¿En qué confías? ¿Te ha pasado que empiezas a sentirte seguro no porque estés cerca de Dios, sino porque sientes que tienes el control? Dinero, contactos, trabajo, influencias, planes, y poco a poco sin darte cuenta tu confianza empieza a moverse. Ya no descansas en Dios, descansas en lo que puedes medir, controlar, contar. Episodio 143, segunda de Samuel 24, primera de Crónicas 21 al 22 y Salmo 30. David acaba de cometer uno de los errores más graves de su vida. Hace un censo militar. Y eso puede sonar extraño porque Dios sí había ordenado censos antes. Entonces, ¿por qué aquí se vuelve pecado? Porque el problema no era contar personas, era confiar en ellas. Israel venía de guerras constantes, filisteos, amenazas, conflictos, y un censo militar servía para calcular fuerza, soldados, capacidad, poder. Era la manera antigua de decir, ahora sí podemos defendernos. Pero David nunca había sobrevivido gracias a números. Venció a Goliat siendo un joven pastor, sobrevivió años huyendo sin ejército, ganó batallas imposibles, y aún así ahora parece querer una seguridad visible, medible, humana. Y el texto no explica exactamente qué estaba pasando en el corazón de David, pero sí nos deja ver algo importante. Esto fue muchísimo más serio de lo que parece. Tan serio que Joab intenta detenerlo. Y eso ya debería alarmarnos. Joab, el hombre brutal, violento, impulsivo, el mismo Joab que muchas veces actuó peor que David, ahora le dice, no hagas eso. Como cuando incluso la gente a tu alrededor nota el orgullo que tú ya decidiste justificar. Y aún así David sigue adelante. Y aquí aparece una tensión importante. Segunda de Samuel dice que Dios incitó a David. Primera de Crónicas dice que Satanás lo hizo. ¿Cuál es verdad? Las dos. Y no hay que correr de esa tensión, porque aquí vemos uno de los ejemplos más claros de cómo el mal opera bajo la soberanía de Dios. Satanás quiere destruir, Dios permite, pero al permitirlo, Dios sigue gobernando sobre la historia, igual que con Job. El enemigo actúa con maldad real, pero nunca fuera del alcance de Dios. Eso no convierte a Dios en autor del pecado. David sigue siendo responsable. Satanás sigue siendo maligno, pero Dios sigue siendo soberano incluso sobre el caos. Y aquí hay algo muy fuerte. Apenas termina el censo, David siente convicción inmediatamente, como cuando haces algo que ya sabías dentro de ti que estaba mal. El filósofo Blaise Pascal decía que el ser humano tiene una capacidad aterradora para autoengañarse, y eso aparece aquí. David probablemente sabía desde antes que estaba desplazando su confianza, porque el corazón humano constantemente quiere reemplazar a Dios por seguridades visibles, dinero, popularidad, influencias, relaciones, poder, ídolos modernos. Y entonces llega la disciplina. Dios le da tres opciones: hambre, guerra o pestilencia. Y aquí está el centro del episodio, la respuesta de David. Caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, pero no caiga yo en manos de los hombres. Qué impresionante. David falló precisamente porque dejó de confiar completamente en Dios. Y ahora la respuesta correcta a esa prueba es volver a confiar en Dios, incluso en medio de la disciplina. David entendió algo profundamente importante. La misericordia de Dios sigue siendo más segura que el poder humano. Y eso dice muchísimo sobre la naturaleza humana, porque nosotros podemos ser extremadamente crueles, especialmente cuando el juicio le toca a otros. La Revolución Francesa empezó hablando de libertad y empezó llenando calles de ejecuciones públicas, porque los humanos fácilmente convertimos justicia en venganza. Como Javert en Los Miserables de Víctor Hugo, un hombre obsesionado con la ley, correcto, disciplinado, ordenado, pero incapaz de comprender misericordia. Persigue a Jean Valjean durante años porque no soporta la idea de que alguien culpable pueda ser transformado por gracia. Y honestamente muchos somos así, queremos misericordia para nosotros, pero justicia total para otros. David no minimiza su pecado, no dice, no hice nada malo, sabe que falló gravemente, pero también sabe algo más. Dios disciplina diferente a los hombres. Ahora hay algo importante que aclarar aquí. El punto de este pasaje no es que hoy Dios vaya a traer una pestilencia nacional cada vez que pecamos. Esto ocurre dentro de un momento específico de la historia de Israel, bajo la monarquía, dentro del pacto nacional con Israel. No debemos leer este texto como una fórmula automática para hoy, pero sí revela algo permanente sobre el carácter de Dios. Dios sí disciplina a sus hijos, no por odio, sino porque nos ama demasiado para dejarnos destruirnos solos. Y la solución sigue siendo la misma: volver a confiar en Él, por encima del dinero, por encima del poder, por encima de la falsa seguridad humana. Y entonces ocurre una de las escenas más impresionantes de toda la Biblia. El ángel del Señor aparece con espada desenvainada sobre Jerusalén. Y aquí debemos detenernos. Muchos leen esto como si fuera simplemente un ángel, pero el ángel del Señor en el Antiguo Testamento constantemente habla y actúa con autoridad divina. Muy probablemente estamos viendo otra manifestación preencarnada de Cristo mismo.
el Hijo de Dios, ejecutando justicia y luego deteniéndose en misericordia. Y cuando Dios ordena detener la destrucción, David ofrece su propia vida. Que tu mano sea contra mí. Pero Dios provee un sacrificio sustituto, otra vez, como Abraham a Isaac. Y aquí ocurre algo enorme. La era de Ornán, el Jebuseo, el lugar del juicio, se convierte en el lugar futuro del templo. Un lugar marcado por pecado, misericordia, sacrificio, redención, y eso apunta directamente a Jesús. La cruz también fue eso, el lugar donde justicia y misericordia se encontraron al mismo tiempo. Y aquí viene algo que me golpea muchísimo. Dios ya había prometido que Salomón construiría el templo antes del pecado de David con Betsabé, antes del adulterio, antes del asesinato, antes del desastre familiar. Eso no hace pequeño el pecado, el dolor fue real, las consecuencias fueron reales, pero sí revela algo gigantesco sobre Dios. El pecado humano jamás toma a Dios por sorpresa. Y aún así, Él sigue obrando redención dentro de historias destruidas. No porque el pecado no importe, sino porque su gracia es mayor. Y el Salmo 30 termina diciendo, has cambiado mi lamento en baile. No porque David nunca lloró, lloró muchísimo, sino porque Dios no permitió que el dolor tuviera la última palabra. Y aquí regresamos al inicio. David cayó porque empezó a confiar en sí mismo, pero se levantó cuando volvió a confiar en la misericordia de Dios. Y honestamente, esa sigue siendo la lucha de muchos hoy, confiar más en seguridades humanas que en Dios. Pero tarde o temprano, todo lo humano falla. Y ahí descubrimos algo que David ya sabía. La misericordia de Dios sigue siendo más segura que cualquier poder humano. Oremos. Señor, muchas veces desplazamos nuestra confianza hacia cosas visibles, dinero, control, seguridad humana, y olvidamos que tú eres quien realmente nos sostiene. Enséñanos a confiar más en tu misericordia que en nuestras propias fuerzas, y a recordar que incluso tu disciplina está llena de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué estás confiando más hoy? ¿En Dios o en algo humano que te hace sentir seguro? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí. Mañana seguimos caminando. Suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.